Bienvenidos al ciclo sobre la vacuna contra la COVID-19 y los movimientos que está habiendo y están surgiendo de los negacionistas, cómo afecta todo ello al bien común. Esta tarde tenemos aquí al profesor Alberto Jiménez Schumacher, que es investigador, director del grupo de investigación en oncología molecular dentro del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Alberto, tú realizaste tu licenciatura aquí en Zaragoza, sí. Luego marchaste a hacer la tesis doctoral, nada menos que con el gran Mariano Barbacid del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Realizaste ahí tu tesis doctoral y después una estancia postdoctoral en Nueva York, en el, nada más y nada menos que en el Sloan Kettering Center of Cancer. Y allá estuviste 4 años, nada menos. En 2013 volviste de nuevo a Madrid y ya desde el 2017 estás aquí en Zaragoza con todos nosotros, lo cual nos congratula muchísimo que estés aquí con tu inteligencia y tu entrega a la investigación. Yo preguntaría, ese interrogante que nos planteamos, ¿cómo puede ser que hace algunos meses pensamos que este virus que había surgido en Wuhan, en China, iba a ser poco más o menos como una gripe, como los virus que nos causan las gripes, y en cambio se ha convertido en una gran pandemia que ha hecho que enfermasen millones de personas y que han fallecido también millones de personas en todo el mundo? ¿Cómo nos explicarías, Alberto, este problema? Bueno, pues antes de entrar, ¿no?, en este viaje que hemos vivido en la pandemia, estaba leyendo un libro de Carlos López Otín estos días que se llama Egoístas, Inmortales y Viajeras, y al final del libro hace una reflexión en la que dice una conversación que tiene con Capdevila, creo recordar, en la que le dice: a veces no somos conscientes del nombre de los científicos que nos salvan la vida. Y yo eso lo extendería y diría: a veces no somos conscientes de las personas que nos cambian la vida. Y otras veces sí, y pensaba en el viaje que has hecho por mi carrera científica, ¿no?, hacia intentar entender la esencia del cáncer. Y recuerdo cómo en tus clases aprendí lo que era un gen supresor de tumores o un oncogen, ¿no? O sea que me parece muy bonito cerrar este círculo, ¿no? Hoy, como catedrática emérita de genética de la Universidad de Zaragoza, pero en aquel momento, cuando yo era estudiante, como la profesora que me enseñó cuáles son las bases del cáncer. Y ahora vamos al otro viaje, ¿no? ¿Cómo puede ser que hayamos pasado de algo que parecía una gripe y, sin embargo, hemos visto todo el daño que nos ha estado haciendo? Bueno, pues porque parecía una gripe, ¿no? Y ahora, visto en perspectiva, parece, no sé cómo definirlo, ¿no?, una ofensa, un insulto, pero es que en aquel momento, piensa, ¿no?, habíamos tenido el Hidra, el IPA, el Zika, el SARS, el MERS, ébola, incluso la gripe aviar con todo lo que se armó con el Tamiflu, ¿no? Y, no sé, el hecho de que pudieran ser controladas esos brotes nos hizo pensar que, bueno, que no veníamos hacia algo tan grande, ¿no? El SARS, el MERS eran otras infecciones en el año 2002 y en el año 2013, creo recordar un poco de memoria, que, bueno, eran de otros coronavirus, causaron mucha alarma, pero se pudieron controlar a tiempo, y eso nos hizo tal vez bajar un poco la guardia. Si recordamos, parece que fue hace muchísimo tiempo, pero realmente apenas han sido menos de 2 años. El 31 de diciembre del año 2019 se declara a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, por parte de China, el descubrimiento de una nueva neumonía bilateral de origen desconocido, 31 de diciembre. En apenas unos días se pudo saber que era causada por un coronavirus, pero hasta el 20 de enero no se supo que era causada, que se transmitía entre humanos, ¿no? Piensa que en aquellos tiempos estamos hablando del Congreso del Mobile, todo el dinero que podía suponer, ¿no? Y había mucha presión por muchas cosas, sí, ¿no? Tanto. Cancelar un congreso tan grande, una alarma tan grande, cuando todavía no estaba pasando gran cosa, ¿no? Incluso hablabas con científicos, ibas leyendo en foros científicos importantes y no estaba tan claro que fuera a ser una pandemia tan grande. Claro, los países que primero la sufrieron en Asia
habían tenido el SARS, ¿no? Y estaban más preparados. Por ejemplo, hablando con investigadores que están en Corea y por ahí, decían que, claro, ya la gente empezó a no ir a sitios muy concurridos, vendían mascarillas en kioscos y supermercados, para nosotros era muy difícil entender, ¿no? Entonces, en esa primera ola, los países que mejor funcionaron fueron países que habían tenido experiencias propias y lo que hicieron fue rastrear mucho, hacer muchas PCRs, hacer un seguimiento muy grande. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, pues o la sensación vista en perspectiva, ¿no? En España cada año, en la campaña anterior de gripe, en el año 18, 17, 18, creo recordar que, no recuerdo si eran en torno a 10.000, 15.000 personas fallecieron de gripe, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que es un virus muy, muy contagioso, se esparció muchísimo, a un porcentaje de personas les causa un problema, no pueden básicamente respirar y al no poder respirar necesitas ir a un hospital a que te den ayuda. ¿Qué ocurre? Que claro, que si va mucha gente a la vez a coger esa ayuda que no está, pues se colapsan los hospitales y fue un poco lo que pasó, que a lo que quisimos reaccionar estaba tan metido que hubo que confinarnos. Entonces parecía una gripe y si ahora desde Control nos enseñan el gráfico primero que hemos preparado, pues ahora este problema ha afectado a más de 260 millones de personas y ya llevamos más de 5 millones de muertos. Pero ahora nos enfrentamos a una nueva etapa, ¿no? Nos enfrentamos a un mundo en el que ya tenemos una serie de vacunas, de las que hablaremos, producidas en un tiempo récord, pero no por ello menos buenos o menos eficaces y seguras, porque las vacunas ya tienen un largo recorrido y tienen una gran historia, como bien sabes, ¿verdad? Efectivamente, sí, ya hace unos cuantos años que conocemos esta medida sanitaria que ha salvado a millones de personas en todo el mundo. Pues, por ejemplo, recordamos el caso de la viruela, que fue una pandemia horrorosa, que ya se data desde el siglo V a.C. y que ha estado causando cantidad de muertos a toda la humanidad a lo largo de toda la historia. Pero claro, nos tenemos que centrar ahí a comienzos del siglo XVIII, cuando una aristócrata inglesa, Lady Mary Wortley Montagu, fue al Imperio Otomano, a Turquía, y ahí vio que hacían una actividad interesante, y era que los enfermos de viruela tomaban unas muestras y las ponían en unas pequeñas aberturas que les hacían para que inmunizar a esas personas. Ellos no sabían que las estaban inmunizando. Lo que veían era que no contraían la enfermedad o si la contraían más ligeramente. Pero claro, esto era en una proporción muy baja. La inmensa mayoría contraía la enfermedad y moría. Pero esta mujer llevó esta noticia a Inglaterra y aquí surge pues el gran médico inglés Edward Jenner, que en 1796 pues pudo decir que efectivamente eso era una vacuna, una inmunización de las personas, y entonces lo observó sobre todo en las personas que se dedicaban al ordeño de las vacas. Entonces las vacas también tienen su viruela que les produce, y entonces observó que estas personas se les hacían unas pequeñas pústulas en las manos, pero que no contraían la enfermedad. Que como hemos dicho, la viruela era una enfermedad que se llevaba a millones de personas, se le llamó casi como la peste negra, ¿no? Entonces observó que no caían enfermas y tuvo una oportunidad de una señora que su vaca estaba enferma y ella no contrajo la enfermedad, con lo cual empezó a probar primero en un niño, después en más personas, y observó que se inmunizaban y no contraían la enfermedad, con lo cual pues ya se le ha llamado a Jenner el padre, ¿no?, de la vacunación. Pero bueno, España jugó un papel importante con esta vacuna, porque lo hemos aprendido de esta. Una cosa es hacerla y otra es distribuirla, ¿no? Ha habido como 2 etapas con las vacunas y eso ya pasó en la antigüedad. Qué bonito, sí, es una historia que tenemos que recordar aquí, aunque yo creo que la conocemos, ¿verdad? Cuando reinando Carlos IV aquí en España, pues en las colonias españolas en América, lo que se llama Nueva Granada, que es lo que correspondería ahora a Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, pues tenían una epidemia horrible de viruela, estaba muriendo muchísima gente, y el rey pues organizó
ya conocían el tema de la vacunación, que les había venido de Jenner, ¿verdad? Y organizó una expedición, que se llamó la expedición pues de la vacuna para América, y entonces contrató a un médico que se llama Balmis, Francisco Javier Balmis, un médico alicantino, y a él se le ocurrió la feliz idea de poder transportar la vacuna de una manera que se conservara bien. Claro, porque, en ese momento no se conocía muy bien cómo conservarla, era entre personas y además no tenían frigoríficos, ¿no? Eso es, y el viaje era largo. El viaje era muy largo, les costaba semanas, ¿no?, llegar a América. Con lo cual pensaron en utilizar unos niños, 22 niños exactamente, y entonces inmunizar a 2 cuando empezaban a contraer un poquito unos cuantos sistemas de la enfermedad, pues les tomaban el suero, vacunaban a otros 2 y así sucesivamente, hasta que los vacunaron a los 22. Y Balmis se le ocurrió contratar a una enfermera para que cuidase de esos niños, que es la famosa enfermera Isabel Zendal, ¿verdad? Que da nombre al hospital de pandemias. Al hospital que se creó en Madrid. Y también contrató otro médico, un médico catalán, Joan Salvani, y entonces junto con los tripulantes pues se lanzaron en una corbeta que se llama María Pita, sí, y que ha pasado a la historia, ¿no? Una historia, no sé si has leído la novela, pero Javier Moro la narra preciosa, de una manera que hace sentir un orgullo, ¿no?, como investigador, sí, y como país, ¿no?, filantrópico, que se llama Flor de piel, que es preciosa. Muy bonita, y efectivamente tenemos que estar orgullosos de este hecho, ¿no?, porque fue eminentemente español. Bueno, pues partieron en 1803 del puerto de La Coruña, llegaron a Canarias, y allí estuvieron vacunando durante un mes, y después ya partieron para América. Y cuando llegaron a América, pues hicieron lo mismo. Y luego incluso, habiendo vacunado a miles y miles de personas de esta forma, con los niños, y los niños habría que hacerles un monumento, ¿verdad?, a estos 22 niños, pues luego Balmis se marchó con Isabel Zendal, que por cierto llevó también a su hijo, uno de estos 22 era hijo de Isabel, se marcharon hacia Filipinas, y Salvani con otro grupo marcharon hacia América del Sur, de manera que de esta manera se llevó la vacuna a prácticamente todos los países de todas las colonias españolas en todo el mundo. Es magnífico, ¿verdad? Luego, bueno, pues citar al gran microbiólogo y químico francés, Pasteur, que bueno, desarrolló la primera vacuna en el laboratorio sobre la gripe aviar, la peste aviar, después sobre el carbunco, después sobre la rabia, de manera que las vacunas tienen una historia bastante importante. Ya incluso si me lo permites, citaría, además de Ferran, a Santiago Ramón y Cajal, que hizo una serie de experimentos de cólera, aquí cerquita, en San Juan de Mozarrifar, una torre que todavía permanece en pie, no sé por cuánto tiempo. Pues habría que conservarla, porque sí, ahí nos mantiene la historia, ¿no? Y esa sería la primera vacuna química de la historia, aunque como él la escribió en español, se la otorgaron a Salmon y Smith, que la distribuyeron internacionalmente en revistas, ¿no? Eso es. Y después, bueno, pues la famosa vacuna de la poliomielitis, que ha salvado de esa terrible enfermedad a tantísimas personas, que se hizo gracias a que se acordó hacer un programa internacional y llegar a todos los países, de manera que incluso países del continente africano o asiático se llegó, y de forma que la poliomielitis se ha podido erradicar gracias a este sistema de programa internacional donde se ha vacunado a todos los países. En agosto del año pasado, del 2020, ya la Organización Mundial de la Salud dijo que se podía considerar erradicada la poliomielitis del mundo, salvo en 2 países que no quisieron entrar dentro de este programa. Bueno, pero son Pakistán y Afganistán, pero es un problema que habría que resolver. Y después, pues, tantas y tantas vacunas, pues, contra el sarampión, contra tantas vacunas que han salvado millones y millones de vidas. Es que no éramos conscientes, ¿no? Porque realmente desde las vacunas y el uso de antibióticos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, habíamos vivido desconectados en el primer mundo, por supuesto, ¿no?, de lo que son enfermedades infecciosas y víricas que han diezmado poblaciones. O sea, la gripe del 19 famosa, que no era española, pero llamamos española, sí, en Zaragoza creo
que murieron 10.000 habitantes cuando Zaragoza contaba con 90.000 habitantes, por ver un poco la proporción, la proporción era inmensa. Y algo así podía haber pasado con la COVID-19 también. Esto. ¿Y qué nos puedes decir, Alberto, acerca de este virus tan infectivo y que ha provocado toda esta problemática? ¿Cómo actúa cuando entra dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué características tiene? ¿Qué hace esta guerra que nos ha causado? Desde un punto de vista más de un científico que no experto, ¿no? Sino una persona que sabe de biología molecular, y lo veo con cierto conocimiento, pero con perspectiva, ¿no? No soy microbiólogo ni me dedico a diseñar vacunas. Pero este virus lo que hace es, tiene unas llaves que llamamos proteína S, que reconoce una cerradura, un receptor en una serie de células. El receptor principal es el de ACE2, el Angiotensin Converting Enzyme, la enzima conversora de angiotensina 2, que lo emplea como llave. Es un virus RNA, luego tiene que transformar su RNA en DNA, da igual, detalles bioquímicos, pero importantes para entenderlo, ¿no? Y hace muchas copias, hace muchas copias, y se libera de unas células y va dividiéndose. ¿Qué ocurre con este virus? Mata las células, ¿verdad? Mata las células y además crea, por simplificarlo mucho, una respuesta inmune muy fuerte que hace que se acaben encharcando los pulmones, por decirlo de una manera muy vaga, pero para entenderlo, y por eso hay problemas respiratorios y hace falta asistencia. Lo que ocurre con este virus es que se divide muchísimo, y mientras se está dividiendo tú respiras y expiras, igual que expiras CO2, pues puedes echar unas gotas que se caen, por eso estamos manteniendo una distancia. Claro. Y bueno, nos hemos hecho unos test antes de venir, pero si no, en un sitio pues tendríamos, como tenemos ventilación y tal, porque en otras gotas pueden permanecer en el aire, ¿no? Entonces la manera de contagiarse es respirar el virus, ¿no? Entonces hasta esta pandemia realmente no éramos conscientes de la importancia del aire que respiramos en espacios interiores. Igual que en el siglo XIX, principios del siglo XX, se vio muy importante la canalización del agua, y separar las aguas limpias de las sucias, o el tratar los alimentos. Yo creo que esta pandemia hemos aprendido que muchas enfermedades respiratorias se transmiten no solo por esas microgotas que se expulsan o por el contacto de lo que llamamos fomites, que son las gotas depositadas, sino por el aire que respiramos, ¿no? Y claro, las vacunas, la ciencia, ¿no?, nos ha permitido estar mejor preparados, mejor pertrechados, ¿no? Luego podemos debatir lo que hubiera pasado si esto nos ocurre hace 10 o 15 años, ¿no? Sí, hubiera sido una catástrofe. Claro, fíjate, por ejemplo, para el SARS, que es el SARS-CoV-2, es el virus de la COVID-19, ¿no? Pues el SARS es el virus responsable de una enfermedad similar, fue en el año 2002. El tener un prototipo de vacuna que se pudiera pinchar en humanos se tardó 20 meses. Este tiempo se redujo a 2 para la COVID-19, sí, ¿vale? Sí. Imagínate que ahora estuviéramos haciendo las primeras pruebas en humanos para dentro de 3 o 4 o 5 años tener una vacuna, ¿no? De hecho, en 3 meses se había llegado más lejos con la vacuna de COVID-19 que lo que nunca se llegó con el SARS. Saber el origen del agente causal de esa neumonía de Wuhan se tardó apenas 15 días. Se pudo analizar la secuenciación genética y tener el verso, ¿no?, el material genético, porque no es ADN, es RNA, y empezar a diseñar test diagnósticos y poder aislar e identificar a las personas portadoras, ¿no? Pero también había mucho conocimiento previo de que las proteínas importantes para la infección eran la proteína S, de spike, de espícula, de llave, por decirlo de alguna manera, y se pudieron empezar a diseñar vacunas en esa dirección. Y teníamos tecnología nueva que estaba incipiente, como las vacunas RNA. Se pensaba que no iban a funcionar nunca, porque si tú pones RNA pinchado en el cuerpo lo confunde como una infección vírica y provoca una respuesta muy fuerte. Y destruye ese ARN, ¿no? Pero modificándolo un poco químicamente, y eso lo hizo principalmente Kathleen Caricó, que este año no, pero el año que viene seguro que le dan el premio Nobel. No, sí, esperamos el Comité Nobel dijo que era un tema de plazos y tiempos, pero que claramente el año que viene seguro. Que se lo merece esta mujer. Sí. Y estuvo 40 años sin financiación, a base de esfuerzos, por una idea, ¿no? Qué importante es apostar por la investigación. Bueno, pues
tenemos vacunas que están basadas en imitar el material genético, pero modificado un poco, que son las vacunas RNA, hacer que nuestras células produzcan esa especie de proteína S para estimular al sistema inmunitario. Pero también tenemos trozos del coronavirus que ahora se ha estudiado y se entiende muy bien, que se sintetiza como proteínas, y esas son vacunas que están viniendo ahora, creo que una de las españolas funciona así, y se le ponen cosas para que despierte al sistema inmunitario. Y otras, como pueden ser la AstraZeneca, la de Janssen o la famosa vacuna rusa, consiste en coger un virus que es prácticamente inocuo para una persona, y como puede ser el resfriado de un chimpancé, que es el caso de Oxford o AstraZeneca, sí. Y si lo vemos como un coche, pues cambiamos los faros y ponemos los faros del coronavirus, la proteína S, y así entrenamos a nuestras defensas a producir eso. Pero bueno, tú seguro que sabes mejor cómo se entrenan las defensas, ¿no? Bueno, mejor no, pero vamos a explicar un poco para que nos entiendan bien cómo reacciona nuestro cuerpo cuando se introduce un agente extraño, ¿no? Entonces tenemos lo que se llama la inmunidad innata, que es la con la cual nacemos, y ahí pues funcionan una serie de células de la sangre, como sabemos los glóbulos blancos, los leucocitos, pero también tenemos una inmunidad que se llama adquirida, que es la que nuestro organismo responde cuando se inserta o se introduce en nuestro organismo un agente extraño. Ese agente extraño, como podría ser el virus, el SARS-CoV-2, ¿no?, que estamos diciendo, el coronavirus, pues es como si dijéramos el antígeno. Y entonces nuestro sistema inmunitario va a producir unos anticuerpos que son como unas, vamos a llamar, unas proteínas que reconocen ese antígeno y van a destruirlo. Y entonces aquí tenemos dos formas de respuesta, la que se llama mediada por células, y aquí están unos glóbulos blancos que se llaman linfocitos T. Y estos son los que cuando capta nuestro organismo que ha entrado el virus, por ejemplo, pues van inmediatamente millones de linfocitos T a luchar contra ese agente extraño. Y la segunda respuesta es la que se llama humoral, y aquí están involucrados otro tipo de linfocitos, también dentro de los glóbulos blancos, esos linfocitos que se llaman B. Y estos linfocitos son los que están preparados para producir los anticuerpos. Y entonces producen millones y millones de anticuerpos que quedan ahí en la membrana del linfocito B, pero luego también siguen produciendo, estimulan la acción de otros glóbulos blancos y empiezan a producir millones de anticuerpos, circulan por todo el torrente sanguíneo y esos anticuerpos van a fijarse contra el antígeno, en este caso contra el virus, para destruirlo, para neutralizarlo. Y esto se está dando en nuestro sistema inmunológico. Claro, hay personas que pueden tener el sistema inmunológico un poco deprimido y entonces, claro, son más sensibles a que el virus les pueda atacar y les pueda producir la enfermedad. Ahí hemos aprendido mucho. Una cosa muy importante, que no sé si lo he comentado, pero creo que hay que resaltarlo, es que normalmente, por ejemplo, la gripe, una persona es contagiosa cuando empieza a tener síntomas, pero uno de los problemas de este virus ha sido que la gente puede ser contagiosa a pesar de no tener síntomas. Esa es la clave. Y luego íbamos hablando de las defensas, ¿no? Como bien has explicado, no son solo producir anticuerpos, hay una serie de policías del cuerpo organizadas, coordinadas, sí. que hay que entrenar. Que van a atacar al virus, sí. Y después también, de esta manera, nos vamos inmunizando, ¿no? Nuestro sistema inmunológico está muy activo. Cuando nuestro organismo se encuentra la primera vez con ese antígeno, pues estimulan estas células, como muy bien has dicho, defensoras, ¿no? Y que es el efecto que nos harían, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Estimulan nuestro sistema inmunológico. Y cuando nos pusiéramos en contacto con el virus, realmente, pues entonces ahí nuestro sistema inmunológico se va a activar muchísimo más y además se activan unas células que se denominan de memoria, porque tiene memoria, y entonces ahí la respuesta es muchísimo más eficaz y más efectiva. De manera que estas vacunas lo que nos hacen es estimular nuestro sistema inmunológico para que cuando nos venga el virus estemos ya preparados, ¿no?, para responder. No, yo durante la pandemia lo que he visto también hemos ido aprendiendo, ¿no? Y recuerdo que al principio se pensaba
que las personas inmunodeprimidas podrían infectarse y tener peores consecuencias con la COVID-19 y, por ejemplo, pacientes de cáncer tratados con inmunoterapia que tienen las defensas a tope podrían ser más resistentes. Y sin embargo, lo que ocurre con la infección de este virus es que al final se descompensa. No me gusta llamar tormenta de citoquinas, que es un concepto muy chulo, pero no es realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Pero lo que viene a decir es que se desregulan mucho las defensas, se vuelven locas y es lo que provoca el encharcamiento de los pulmones. Pues fíjate, lo que pasa es que algunas personas inmunodeprimidas se infectan más, pero sin embargo la respuesta a esa, la llamada tormenta de citoquinas, no se desarrolla tanto. Y sin embargo, en las personas con tratamientos oncológicos basados en inmunoterapia se pensaba que iban a infectarse mucho menos y tal. Y luego lo que ocurre es que esa respuesta de tormenta de citoquinas, como decía mi amigo Ángel, me convertiría los pulmones en unos botijos. O sea que por eso ahora mismo es muy importante cuidar a todas estas personas que Exacto. Algunos no pueden ni siquiera vacunarse, ¿no? Esas personas tienen que tener muchísimo cuidado. Y luego, bueno, pues eso explica por qué una dosis de recuerdo o por qué hay que pensar a lo mejor una tercera en personas con el sistema inmunitario, con las policías del cuerpo pues más cansados, ¿no? Claro. Sí, también con la edad, el sistema inmunológico está menos activo. Entonces, ¿a qué llamamos inmunidad de grupo o inmunidad colectiva? Pues cuando hay un porcentaje grande de personas que estamos vacunados, y entonces estas personas, como muy bien dices, que no tienen ese sistema tan activo, pues están más protegidos. De manera que esto es importante. Hay que tener en cuenta que bueno, por ejemplo, el virus del sarampión es muchísimo más infectivo, porque se dice que tiene un índice de infectividad o de progresión de la infección. El famoso índice R. Sí, el famoso R. Pues en el sarampión es de entre 12 o 16, es decir, cada persona puede infectar a 12, 16, mientras que el coronavirus es un poquito menos. Según las experiencias que nos dijeron los investigadores de Wuhan, era entre 2 y 3. Claro, pero esto aquí me gustaría hacer un matiz porque creo que es muy importante, ¿no? Sí. Porque lo estamos viendo, la gente dice, si hace unas semanas teníamos 30 casos, ¿por qué ahora tenemos 1000 de repente? ¿Por qué han pasado? Porque esto es logarítmico, es multiplicar, eso es. No es sumar. Si una persona es capaz de infectar a 2, cuando haya 2 infectarán a 4, cuando haya 4 se infectarán 8, cuando haya 8 serán 16. Exactamente. Y es como una semana tenemos 15 casos por cada 100.000 y luego de repente tenemos 30, se han doblado, sí. Pero luego se vuelven a doblar y de repente a lo que nos damos cuenta estamos en 100 y pico, 400 y hay que tomar más medidas. Así es, así es. Lo que pasa es que estamos en una situación muy diferente ahora con las vacunas. Con las vacunas, así es. ¿Y cómo son las vacunas? ¿Qué tipo de vacunas hay para resolver este tema? Pues claro, estas vacunas, fíjate, hablabas de la inmunidad de grupo o de rebaño, ¿no? Que tanto se estudiaba en veterinaria. Y claro, eso es un argumento que han utilizado mucho los antivacunas. Yo no estoy vacunado, entonces a mí nunca me ha pasado nada, las vacunas no funcionan. No, porque en ese caso la sociedad estábamos muy vacunados, entonces si yo contraía el virus lo inactivaba, lo eliminaba y eso te protege a ti, porque las vacunas son una herramienta de salud pública y de bien común, ¿no? Sin embargo, fíjate, estas vacunas que tenemos ahora, yo diría que son un poco egoístas, ¿vale? Son muy centradas en una región del virus y las defensas que producen, ¿no? Los anticuerpos son a nivel de sangre, por simplificar mucho. Necesitaríamos anticuerpos a nivel de las mucosas respiratorias, ¿no? Que es lo que ocurre a las personas que se han infectado, generan unas defensas más completas. Entonces, si les entra el virus, ya más difícilmente se replica y sale y lo expulsa, ¿no? Pero, sin embargo, estas defensas nos producen anticuerpos en sangre. Si contraemos el virus, enseguida vamos a contrarrestarlo. Pero durante un tiempo podemos seguir infectando a gente. Hay estudios que dicen un poquito menos, pero claro, cada vez vamos a ser más gente vacunada. Prácticamente la inmensa mayoría. España ha funcionado muy bien, pese a que todavía hay gente que debería perder ese miedo o generar y ganar ese conocimiento que le falta para animarse a vacunarse, ¿no? Pero es que estas vacunas son egoístas, son para protegernos a nosotros, cuando normalmente nos las ponemos para protegernos como grupo. Entonces, ahora mismo la pandemia entra en una fase diferente, la pandemia de los no vacunados. Es aquellas personas que han decidido todavía no vacunarse, porque el problema que van a tener es que ahora estamos retomando nuestra vida, interaccionamos más, pero las personas que estamos vacunadas, que a lo mejor en otro tiempo podríamos enfermar y acabar hospitalizadas,
ahora muy probablemente simplemente seamos contagiadores asintomáticos. Las vacunas, pues como veíamos antes, se pueden clasificar en moleculares, me gusta decir a mí, ¿no? Pues cojo parte del RNA del virus, que son las vacunas de Katalin-Karikó, de Pfizer, Moderna, que se envuelven en unas cubiertas de lípidos para meterlas dentro de nuestras células para que produzcan la proteína y simulen como que están infectadas. Eso lo podrías hacer utilizando, en vez de estos liposomas, que es como se llaman, un virus que infecte la proteína, ¿no? Esos virus inactivados, como los que está preparando Luis Enjuanes, ¿no? Eliminando piezas, pero esos virus que serán más completos, que entrenarán no solo contra la proteína S, sino contra muchas otras, todas. Llegarán, pero tardarán en llegar, ¿no? Entonces, mientras tanto, por ahí iremos. Claro, luego también el virus está mutando, ¿verdad? Está dando las variantes que están produciendo. Una variante hay que diferenciar bien, porque a veces los medios de comunicación no lo explican muy bien, ¿no? Una variante es un grupo de virus que comparten una serie de cambios, de mutaciones, y en cambio una cepa es un grupo de virus que ha modificado tanto su información genética que tiene ya modificada su biología y su funcionalidad, su fisiología. Entonces hay que ver. Lo que ha surgido con este virus son variantes, ¿verdad? Una serie de variantes con relación a la primera que surgió, y se le da un nombre que coincide con las letras del alfabeto griego, y luego pues un nombre científico. Entonces, pues, por ejemplo, la B1 es la primera que surgió de Wuhan y que se extendió por todo el mundo. Vamos a verlo en una diapositiva. Creo que es la 3, quiero recordar. Que sí, nos hemos saltado una. La diapositiva donde vemos las variantes. Surgió una variante, la primera, alfa, la variante alfa, que surgió en Reino Unido. Después está la variante beta, que surgió en Sudáfrica. La variante gamma, que surgió en Brasil, y la variante delta en India. Estos son variantes, claro, de mucha preocupación, porque se ha visto que incluso puedan ser mucho más infectivas que la propia B1 de Wuhan. Y después hay otras variantes que son también importantes de conocer, como por ejemplo la Epsilon, que surgió en Estados Unidos, la variante pues Zeta, que surgió en Brasil, la variante Eta, que ha surgido en muchísimos países a la vez, curiosamente, después la Zita, que surgió en Filipinas, y después todavía hay más variantes, como la Iowa de Estados Unidos, incluso la Kappa, que surgió en la India. Y finalmente la última que se tiene noticia es la Lambda, que surgió en Perú, de forma que están surgiendo variantes, pero no muta demasiado el virus. ¿A qué llamamos mutación? Pues esos cambios. Es que la palabra mutación da mucho miedo, ¿no? Sí. Las estamos como reactividad química, sí, es como algo peligroso, monstruo. Como... Pero la mutación es un proceso natural de tener variaciones, ¿no? Sí, claro. Recuerdas en las clases, ¿no? Como decíamos, que tanto el ADN como el ARN tienen esa capacidad innata de cambiar, de mutar. Pues el ARN del virus también muta, pero no muta tanto como otros virus, porque tiene sobre todo un sistema de reparación. Curioso, ¿verdad? Igual que tenemos nosotros con nuestro ADN, el virus también tiene un sistema de reparación, de manera que tiene información. Hay unas nucleasas, exonucleasas que identifican el error y lo corrigen. Es decir, que cuando se va a replicar, como muy bien nos has dicho, miles de veces dentro de nuestras células, pues ahí estas exonucleasas identifican errores y los reparan, de manera que no muta tanto como otros virus. Pero claro, indudablemente muta, sabemos, y sobre todo muta el gen que codifica para la proteína S, ¿no? Para la espícula que nos has explicado. Claro, pero de su membrana. Lo que entiendo o lo que se suele decir es que estos virus
tienden a adaptarse, ¿no? Esto es selección natural, o sea, si el virus llega y se carga a todo el mundo, ya no tiene dónde estar. Tiene que encontrar un equilibrio en el que sea muy contagioso y a priori cada vez menos letal, ¿no? Pero claro, aquí tenemos un riesgo, y es que, claro, las vacunas que tenemos ahora son muy eficaces, muy efectivas contra las variantes que tenemos actualmente, y es muy probable que no se escapen en las vacunas y sigan protegiéndonos del resto de variantes, porque si una variante mutase tantísimo que pudiera escaparse totalmente, la proteína S posiblemente, que es la clave de que infecte tanto, ya no infectaría también. Eso es lo que dice la gente que sabe, y yo leo a la gente que sabe mucho, ¿no? Sí. Pero ojo, que podría ser que alguna de estas vacunas pues perdiera algo de eficacia, y perder algo de eficacia significará que en vez de ser un 5% de las personas vacunadas puedan acabar en el hospital, pues que pueden ser muchas más. Claro. Y eso puede traducirse también en muertos. ¿Y son seguras? ¿Tú piensas que son seguras las vacunas? ¿Y cuánto nos van a durar? ¿Nos va a durar esa inmunidad mucho tiempo o va a ser como la gripe casi cada año? No, hemos vivido el proceso de generación de una vacuna, los ensayos clínicos y todo, con un foco mediático tan grande de, como dicen en el fútbol, minuto y resultado, que nos abruma y nos asusta. Pero esta es la vacuna, ya creo que ya se puede decir, la vacuna más segura de la historia y la más monitorizada. ¿Por qué? Y pues bueno, cuando se hace una vacuna normal y corriente, bueno, ninguna vacuna es normal y corriente, van a solucionar un daño, ¿no? Pero una vacuna clásica, vamos a decir, reclutar 3.000 personas para probarla o 300 personas puede llevar un proceso de varios años. Aquí, por ejemplo, bueno, para saber si una vacuna es eficaz y tal, lleva una serie de ensayos que se llaman ensayos clínicos en personas. Primero se hacen en modelos experimentales, luego ya pasas a personas, ¿no? Primero miras que sea segura, que no sea muy dañina, muy tóxica, no miras si es eficaz, y pese a que en esa fase 1, que es como se llama el ensayo, se miraba si no causaba daño, ya se pudo analizar que generaba anticuerpos que eran capaces de bloquear a la proteína S, etcétera. O sea que ya se sabía que funcionaba bien, que ya empezaba, pero bueno, pero en esas etapas no se miraba todavía bien la eficacia. Se veía que era segura, pero ya se podía mirar que era eficaz. Y eso estamos hablando del 16 de marzo del año 2020, ¿vale? Los primeros ensayos. Claro, luego las fases 2 y sobre todo la fase 3, en la que se va aumentando el número de personas en las que se prueba en diferentes rangos de edad, y luego se mira cuántas personas. Hay distintas maneras de hacerlo. Una es en un montón de años ver cuántas personas se han infectado teniendo o no la vacuna. Eso se hace de manera randomizada, o sea, aleatoria y ciega, o sea, nadie sabe quién lleva la vacuna buena o el placebo. Claro, aquí lo que se hizo es otro tipo de ensayo, ¿vale? En vez de tener 300 o 500 o 1000 personas vacunadas durante X meses y hacer el seguimiento, aquí lo que se hizo, se vacunaron a más de 30.000, ¿vale? Y se dijeron, vale, conforme vaya habiendo gente con síntomas, cuando lleguemos a 100, miramos de esos 100 cuántos estaban vacunados y cuántos no. Y de esa manera se pudo acelerar mucho más. Luego, claro, tenemos siguientes fases de vigilancia de las vacunas, pero ya no sé los miles de millones de dosis que se han puesto. Y es cierto, mantienen unos efectos secundarios, pero normalmente los fármacos, medicamentos que tomamos tienen efectos secundarios. La aspirina tiene efectos secundarios que no nos las tomaríamos si fuéramos coherentes con lo que estamos diciendo de las vacunas, ¿no? Pero es que se ha llegado a poner en tantas personas que se ven efectos secundarios en 1 de cada 100.000 personas. Datos que no existen para muchos medicamentos oncológicos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Oye, y luego esos boom falsos que funcionan por ahí, ¿no? Que si nos va a cambiar nuestro ADN, que si... Y eso es rotundamente falso. Eso es rotundamente, lo podemos negar, rotundamente no nos va a modificar nuestro ADN. Nos está introduciendo, como tú bien nos has explicado, el ARN del virus para que nuestra célula lo reconozca y empiece a secuenciar la proteína que va a hacer de antígeno, y entonces nuestro sistema inmunológico se active, pero no nos modifica nuestro ADN. Estamos consumiendo en los alimentos ADN de los vegetales, de los animales, y no nos modifica el ADN, ¿verdad? Claro, esto es un bulo. Nos falta cultura científica, ¿no? Aquí nadie pasa nada. O sea, es muy grave que no sepas quién pintó la maja desnuda,
Sin embargo, no pasa nada porque no sepas cuáles son las 4 letras de la vida, ¿no? En qué consiste el ADN Sí. o cómo se diferencia un virus de una bacteria. Yo creo que Eso programas es. como este están muy bien para poder hacer pedagogía, ¿no? Y explicar las cosas. Nosotros, cuando nos comemos un bacalao al pil pil o bueno, nos comemos el ADN del El bacalao bacalao. y la salsa también lleva Y del ADN piñé. y el vino tiene millones de microorganismos Eso aparte es. del ADN de la uva. Eso Y es. no nos Mira. convertimos en uvas. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, si no tienes el conocimiento adecuado y además se presenta de una manera muy sencilla, te lo mezclan con datos reales, Sí. ¿no? Y entonces se genera mucha confusión. Claro. No, es que hay vacunados en la UCI, claro. Pero si nos vacunamos los 100, el 100%, o sea, todos, al final todas las personas que estén en el hospital, pero también las que tengan diabetes, también las que les dé un infarto y también todas serán vacunadas. Sí. Pero que no, eso no será una causalidad, ¿no? Eso Lo que es. está muy claro ahora mismo es que un 40% de las creo que más o menos ya la mitad de las personas que están en el hospital son sin vacunar. Sí. Pero claro, las personas que acaban en el hospital son con unas determinadas patologías, etcétera. Claro, dices, hay un 50 vacunados y un 50 sin vacunar, pero es que ese 50 sin vacunar representan al 5% de la población, o menos, diana de la que puede enfermar, ¿no? Lo que significa es que la vacuna nos está protegiendo un 90 y tantos % de enfermar y acabar grave. Sí. Claro, si al final todos estamos vacunados, pues todos los que acaben en el hospital estarán. Y se ve mucho, si pueden poner de nuevo el gráfico de la diapositiva 3, se ve muy bien cómo hemos vivido las diferentes olas, ¿no? El primer pico no le podemos hacer mucho caso porque no se diagnosticaba a la gente, de hecho vemos más muertos que infectados, ¿no? Pero si vemos la línea azul, vamos viendo una ola, 2 olas, vemos que después de la segunda ola, el segundo pico, se ve al mes una curva que sube granate, que eso es la gente que muere. Vemos la tercera ola, el pico es más alto, vemos más gente que muere. Y sin embargo vemos esa ondita que ya va hacia abajo y vemos la último pico hacia arriba, ¿no? Que es la incidencia. Mira la línea granate. Ahí habíamos empezado a vacunarnos. Hay contagios, habrá muchos contagios. Todo el mundo acabaremos seguramente contagiándonos porque todavía no tenemos vacunas esterilizantes y está muy repartido en la sociedad. Sin embargo, el reto es, fíjate la primera ola. Diagnosticamos prácticamente nada, moría muchísima gente. En la segunda ola diagnosticábamos, pero moría mucha gente. Ahora vamos a diagnosticar, pero estamos viendo que las vacunas son muy eficaces. Muy eficaces. ¿Que nos da molestia, fiebre un día? Da fiebre varios días, COVID. ¿Que hay un trombo cada 100.000 o cada millón o cada 20 millones? Sí. No lo sé, es que el COVID causa trombos. Sí. Y además mata a mucha gente. O sea, había un muerto que no se podía asociar del todo a esto, causaba una alarma social y política brutal y estaban muriendo 1000 personas al día en España. Quiero decir, yo creo que ha sido eficaz, se ha ido aprendiendo más, ¿no? Se ha ido aprendiendo. Y luego otro bulo también que se dice que utilizan células de fetos humanos, eso tampoco es cierto. Como muy bien has dicho, en las primeras fases se prueban las vacunas en cultivos celulares, pero son líneas de células comerciales perfectamente establecidas, con lo cual pues no hay ningún problema. Y finalmente también dice, es que la mortalidad tampoco es tan grande, porque del 99% que ha enfermado se recupera y solo el 1% fallece. Bueno, pero es que no hay que tener en cuenta esto. Es que ese 1% es medio millón de españoles. Es que ese 1% son millones de personas en el mundo. Luego, lo que has comentado también, se colapsan los hospitales, los servicios sanitarios, no se puede atender a las personas que tienen otras patologías, se crean grandes listas de espera para otras enfermedades y claro, esto no puede ser, ¿no? Y una cosa más, es la primera vez en mucho tiempo, ¿no? Cuando fuimos a América, sí, pero ahora que nos enfrentamos a un virus siendo la mayor parte de la población adulta. Cuando eres niño, tu sistema inmunitario va a tope y es otra historia, ¿no? Pero ¿cuántos jóvenes, me incluyo un joven todavía de mi edad, van a ser personas con achaques de persona mayor? Eso es. Ahora, es algo serio, es algo que va a haber que estudiar. ¿Cuántos problemas de salud mental van a quedar derivados de esta pandemia? Es algo a lo que tenemos que seguir prestando mucha atención. O sea que la vacuna es un acto de solidaridad con la sociedad
y que desde luego estamos llamados por responsabilidad a vacunarnos. Pero es que encima esta vacuna es egoísta, es para protegerte a ti. Otras vacunas que nos ponemos habitualmente protegen al resto de la sociedad. Esta disminuye un poco la carga viral, pero sigues infectando, te conviertes en contagiador, asintomático, por lo cual aunque estés vacunado hay que seguir manteniendo distancia, mascarilla, ventilación. Pues muchas gracias, Alberto Jiménez Schumacher, ha sido un placer contar contigo para que nos explicaras también todo este proceso y animar a todo el mundo a que las vacunas son enormemente eficaces y es un acto de solidaridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos, y si alguna persona todavía tiene dudas de vacunarse, por favor, es el momento de hacerlo. Consulte con más personas si es necesario, revise lo que hemos conversado, revise el gráfico, pero es muy importante hacerlo.